Muy buenas, bienvenidos a EALDE Business School. Hoy tenemos el webinar Primeros Pasos para Microsoft Project, que va a impartir el experto y profesor de EALDE, Gustavo Vinuesa. Antes de continuar, vamos a hacer una pequeña prueba de sonido para checar que se escucha bien. Si pueden escribir al apartado de preguntas. Gilberto Guevara nos da los buenos días de México. Buenos días, Gilberto. Se escucha bien, dice también Milena. Fantástico. Esperamos. Carmen de Chile también da los buenos días. Esperamos un poco mientras se terminan de conectar los compañeros. John nos saluda desde Colombia también, desde Guatemala también nos saluda. Buenos días, Wilder. Vale, parece que el sonido está correcto. Como les decía, es el webinar de EALDE Business School, Primeros Pasos para Microsoft Project, que va a impartir el experto y profesor de EALDE, Gustavo Vinuesa. Él les pondrá unos 40-45 minutos y después no se preocupen porque podrán hacerle una pequeña ronda de preguntas para las dudas que les surjan. Y también a lo largo del día de mañana van a recibir en el email que nos proporcionaron la grabación completa del webinar para que la puedan volver a visualizar. Así que sin más, Gustavo, bienvenido y adelante con el seminario. Buenos días con todos, ¿cómo están? Mi nombre es Gustavo Vinuesa y vamos a conversar hoy día sobre los primeros pasos para utilizar una herramienta de gestión de proyectos como lo es Microsoft Project. Quisiera antes que nada como que veamos si se me escucha bien. Veo que hay mucha gente de muchos países, les agradecemos su presencia. Si me pueden confirmar y ahí empezamos en un minuto. Si es que se me escucha correctamente. Mil gracias, ahí está Gilberto. Perfecto, Carmen, etcétera. Gracias por sus comentarios. Acuérdense que tienen el apartado de preguntas. En el apartado de preguntas me pueden mandar en cualquier momento de la presentación. Yo lo que voy a hacer es ir viendo tópico por tópico y a medida que los voy cerrando voy leyendo sus preguntas. Si es que es una pregunta que toma más tiempo, tal vez la dejo para el final. ¿Sí? Antes que nada, este webinar es más bien técnico y para gente que no ha tenido todavía una exposición muy extensa con Microsoft Project. Eso como para que lo tengan claro. Si es que tienen preguntas avanzadas, vamos a hacer una serie de webinars, o si no, me pueden contactar a mi correo y luego lo vemos online si sus preguntas son muy avanzadas, para que entiendan que nosotros estamos pensando este webinar para una audiencia, más bien, de nuevo, que son nuevos en cuanto a la exposición a Project. ¿Sí? La agenda que vamos a tener hoy día, bueno, ya vamos a ver los objetivos, que son una iniciación al Microsoft Project, un poco qué es una carta Gantt, qué son las tareas, qué son los hitos, los recursos, y luego vamos a ver una receta, si lo quieren, sobre los pasos de cómo generar un proyecto. Vamos a ver ahí si no estoy mal, 10 o 11 pasos para generar un proyecto. Hoy vamos a ver los primeros 7 y vamos a finalizar con unos conceptos. Así que si bien no los vamos a poner todavía en el proyecto, son muy necesarios para que ustedes sepan que se pueden hacer. Objetivos de la clase, como les decía. Introducción a Microsoft Project y su uso como una herramienta de gestión de proyectos. 2. ¿Cuál es la estructura de un proyecto? ¿Cómo empezarlo? Definir su calendario, etc. 3. Si es que alguno de ustedes ya haya visto metodología PMI o del Project Management Institute, que es una estructura de trabajo, o un WBS, ¿sí? Que lo vamos a ver ahora. Y la cuarta es una descripción de qué son las tareas, cuáles son los distintos tipos de tarea, etc. ¿Sí? ¿Qué necesitan saber o cuál es el conocimiento básico necesario? Una administración básica de proyectos. Ojalá que la mayoría de ustedes hayan estado expuestos por lo menos a un proyecto de cualquier envergadura. ¿Sí? Y 2, conocimiento básico de Excel o de cualquier herramienta informática. Yo lo hago generalmente en Excel, pero se puede hacer en cualquier herramienta. ¿Sí? Para generar, cuando yo me refiero a WS o WS, también se refiere al EDT o a la estructura de trabajo. ¿Sí? Sobre Project, y aquí
voy a pasar un poco a mostrarles el Microsoft Project. Recuerden que esta no es la única herramienta, ¿sí? Esta es la herramienta que nosotros preferimos, es muy conocida, es muy apta para hacer este tipo de cosas, ¿sí? Es una herramienta que se ve así, ¿sí? Es una herramienta que es muy parecido a Office, es por eso es que tiene una interfaz de MS Office y es parte del Office completo. Si ustedes instalan el Office completo, van a tener esta interfaz. No sé si me pueden poner en el apartado de preguntas quiénes de ustedes ya han utilizado el Project. Nada más me ponen sí, yo, lo que fuere, como para ver cuánta gente. Yo ahí lo voy viendo mientras voy dando la clase, ¿sí? Entonces ustedes se van a topar, para los que no lo han visto, mil gracias, de forma básica, otros de forma más avanzada, ¿sí? Esto es un proyecto, esto es lo que se llama una carta Gantt, que la vamos a analizar ahora, ¿sí? Ventajas que tiene esto: tiene una integración bien alta con lo que es en Microsoft Office. Eso quiere decir que yo puedo tomar desde Word una lista de tareas y las puedo pegar aquí, o desde Excel y también las puedo pegar aquí, que es lo que vamos a hacer, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer hoy. Por eso se la escogió. Otras herramientas, claro, si son un poco más avanzados, hay una que se llama muy grande, que se llama Primavera, pero esto es para proyectos muy, muy grandes, y esto es para gente que tiene un nivel más alto de manejo de proyectos en cuanto a conocimiento y experiencia. Y luego tenemos herramientas, esta creo que es gratis, que se llama Open Project, ¿sí? que no está mal, la verdad no está mal. Yo la usé hace varios años y funciona bastante bien. Ahora he estado usando este aquí que se llama Project 365, esa es paga, pero tiene la ventaja de que es en la nube, en la web, que está buena también, igual que Microsoft Project, ¿viste? Microsoft Project puede estar el Project 365 también en la web, ¿sí? Y hay otros en línea como Asana, no lo he utilizado Trello, que se utilizan para mis proyectos propios, que es una aplicación mucho más simple que lo que vamos a ver de Project ahora, pero donde es un manejador de tareas, y el Jira, que también es otro manejador de tareas, más bien orientado a proyectos de software, ¿sí? Eso en cuanto a lo que es el Microsoft Project, ¿sí? Vamos a ver ahora lo que son los conceptos principales de gestión de proyectos, para de alguna manera aterrizarlos dentro de la herramienta, ¿sí? Para no saltar directamente a la herramienta sin conceptos que sean la base de esto. Primero, ¿qué es un proyecto, no? Un proyecto, de nuevo, mucho de esto es material adaptado de PMI, para que no crean que es material mío. Este material de PMI, que es un organismo privado que de alguna manera rige toda la práctica de manejo de proyectos. Y ellos definen al proyecto como una secuencia definida de eventos, de pasos, de tareas, con un principio y un fin identificado. Eso es bien importante, porque eso diferencia el proyecto de la operación de la empresa. La operación de la empresa puede ser, por ejemplo, ustedes manufacturan, no tengo idea, pallets para guardar o para soportar cualquier tipo de carga, y esa es su operación. Ustedes tienen un inicio, ¿sí? Que es cuando empiezan a hacer el primer pallet, pero si ese es el objetivo de la empresa, no tienen un fin. Ese no es un proyecto. El proyecto puede ser instalar la máquina que sirve para cortar la madera. Entonces, claro, vienen ustedes con los, no sé, los manufacturers, la gente que fabricó la máquina, la instalan, la soportan, la prueban, ven que estén cortando la madera de la manera que era y cierran el proyecto. ¿Por qué? Porque el cliente la recibió. Entonces, es bien importante esto, y esto es lo que hace la diferencia muchísimo cuando hay discusiones sobre los proyectos, porque el proyecto tiene que tener un inicio y un fin. Y fíjense que se centra en la consecución de un objetivo claro. Esto es recontra importante porque, obviamente, hay muchas veces que uno dice proyecto de mejora de tal cosa, pero ¿cuáles son los objetivos de esa mejora? ¿Sí? Es performance, reducción de costos, ganar más revenues, etcétera, etcétera. ¿Sí? Cuando tenemos eso definido, y eso incluso lo vamos a hacer en papel, eso es la recomendación incluso de mí, es siempre generar esto en papel o en escrito, formalizarlo. Definimos el proyecto, se fijan, ahí empezamos recién a determinar las tareas. Primero tengo que ver que tienen un inicio y un fin, porque puedo decir, bueno, voy a de nuevo instalar una maquinaria en mi planta, pero tengo que decir más o menos cuándo voy a terminar y tengo que saber cuándo voy a empezar. Entonces, de nuevo, el principio y el final. Todo esto lo tengo que bajar a fechas, a conceptos más técnicos, ¿sí? Pero lo que esté en la definición, principio y final, vente aquí, principio y final, estos son fechas.
identificados que se centren en la consecución de un objetivo. Esto lo vamos a llamar Project Charter, o la definición del proyecto, ¿sí? Y una secuencia definida de eventos, se me perdió, aquí estoy, y una secuencia definida de eventos son las tareas, ¿sí? Que esto es lo que busca, esto es lo que hace una carta Gantt, ¿sí? Para eso tenemos la definición, como para que sepan que ya vamos teniendo estos conceptos que vamos a combinar todos en un diagrama o una carta de Gantt, ¿sí? Primer paso, de nuevo, definir el objetivo del proyecto y determinar las tareas. Eso lo vamos a hacer. Identificar quién se ocupará de cada tarea, súper importante, ¿cierto? ¿Por qué? Porque empieza a poner difícil, porque me dice, bueno, es que tal persona tiene que estar aquí recibiendo la maquinaria. Ah, pero esa persona está de vacaciones ese día. ¿Se fijan? Entonces hay calendarios, ¿sí? ¿Cuál será la duración de la tarea? Tienes que estar 3 días ahí. Ah, es que saqué vacaciones, o tal vez se me cruza con un fin de semana, pero al mismo tiempo la persona de la maquinaria solo puede venir un jueves, entonces tengo que quedarme un sábado. ¿Se fijan cómo se empieza a jugar con todo eso? Ustedes como project managers lo que tienen que hacer es tener en cuenta todas estas variables, porque eso es lo que diferencia un buen project manager a un project manager, digamos que más improvisado, ¿sí? Que es el que dice, bueno, sobre la marcha lo voy viendo. Aquí la idea es, ojalá que tengamos las líneas guía de lo que tenemos que hacer y sepamos, en este caso, quién va a hacer cada tarea para que cuando empiecen las cosas no estemos definiendo los responsables sobre la marcha, ¿sí? ¿Cuándo comenzará de nuevo y cuál será su duración? Que era lo que les decía antes. Además, deben establecerse fechas límites. ¿Por qué? ¿Por qué fechas límites? Porque si esto es si le digo a mi proveedor que tiene un mes para hacerlo y él se toma 5, yo tengo que de alguna manera hacer que se alineen los incentivos de la empresa, ¿verdad? Tanto míos, que yo quiero que la máquina esté instalada bien en un mes, pero al mismo tiempo del proveedor que tiene que instalarme la máquina en un mes. ¿Cómo se alinean sus incentivos? Muchas veces con multas, con incentivos si es que se lo hace antes, periodos de tiempo, etc. Me pregunta Melvin, me dice, ¿se facilitará este material? De lo que yo sé, sí. Este material sí, y si no me lo piden, pero de lo que sé antes siempre facilita el material que está en PowerPoint, ¿sí? Ese es el primer paso, y lo que vamos a hacer ahora es justamente hacer un doble clic a cada uno de ellos, ¿sí? Vamos primero con lo que es una carta Gantt. Esta persona de aquí, este señor se llama Henry Gantt, y lo inventa hace más o menos 100 años, ¿sí? Es una carta Gantt que usamos hoy, se inventa hace 100 años. Hay unas alternativas bien interesantes de gente que lo está mejorando, que créanlo o no, esa es la idea, ¿no es cierto? Hemos usado algo 100 años, tal vez se podría mejorar. Pero lo que tiene la carta Gantt, y ahora se les voy a mostrar una y les voy a ir describiendo lo que tiene la carta Gantt. Sí, déjenme ver aquí, ejemplo, clase 1. ¿Sí? Opa, déjenme lo abro acá. ¿Sí? ¿Qué es esto que está aquí? Entonces, ¿qué tiene la carta Gantt? Y lo vamos viendo acá. Igual tienen ustedes una foto de esta carta Gantt que ven ahí en el material para que la consulten después. ¿Sí? Es una secuencia de tareas que están en el eje Y. Entonces, vamos acá. Vamos a Project. Dice, aquí está el eje Y, que está aquí. Y estas son todas las tareas. ¿Sí? Aquí están todas las tareas. Y en el eje X, que tenemos el tiempo. ¿Sí? Entonces es una combinación de tareas y tiempo. A ver qué más nos dice. Que incluye su dependencia y responsables. Fíjense aquí se pone un poco más complejo, pero mucho más rica la información. ¿Por qué? Porque yo tengo una cosa, y vamos a verlo ahora, que se llaman predecesores y sucesores. Entonces lo que puedo hacer aquí, fíjense, lo voy a hacer, dice un zoom, fíjense acá. Esto me dice que la tarea, déjenme aquí, lo pongo acá, para que vean que es la dependencia. Dice aquí que la tarea estudio de factibilidad, que está aquí, va antes de la ingeniería preliminar y los planos, fíjense acá. ¿Sí? Porque va antes, fíjense esas flechitas que están ahí, ¿sí? Se fijan en las flechas.
tiene una flecha que va de aquí a acá y que me dice que tanto la ingeniería preliminar como los planos son dependientes de los estudios de factibilidad. Entonces, de nuevo, ¿cuál es la labor o la responsabilidad de un project manager? Es el entender qué tarea se puede hacer después que otra, o qué tarea necesita hacerse después que otra, ¿no es cierto? La idea aquí, acuérdense, es tener en cuenta tres factores, aunque las prácticas de project management hacen que sean más ahora, sí, pero generalmente son tres factores que se toman en cuenta, que es costo, tiempo y uno que dejamos mucho a veces de lado y que solo lo tomamos en cuenta cuando se ejecuta, la calidad. ¿Sí? Si tenemos en cuenta costo, tiempo y calidad, ustedes van a tener que tomar en cuenta estas dependencias. ¿Por qué? Porque yo no puedo decir, quiero, en este caso ahora voy a mover de ejemplo, esto es creo que la entrega de un, si no estoy mal, puertas, ventanas, decoración, es la entrega de un, digamos que de un edificio para una oficina, ¿sí? Entonces, yo claro, quiero hacerlo lo antes posible para pasarme a la oficina lo antes posible y dejar de pagar mi arriendo, imagínense. Pero al mismo tiempo no me puedo apurar tanto como para que yo me pase y no esté bien pintado, para que tenga problemas en las paredes, etc. Esa es la calidad, ¿sí? Entonces tengo que saber como project manager qué tarea va a depender de cuál, ¿sí? Y eso vamos a aprender cómo hacerlo en el project, ¿sí? Ya lo vieron un poco aquí que en el project es como un Excel, ¿verdad? Donde ustedes, yo puedo cambiar esto, ¿no es cierto? Puedo poner cualquier cosa aquí, pongo el número de días, esto se me puede ser automático o no, ¿sí? Y acá además puedo poner lo que se llama un predecesor, es decir, qué tarea es la anterior a esta. Y según eso voy armando mi cronograma. El cronograma de Gantt, como ven aquí, tiene el inicio, que estaría acá, ¿sí? Este inicio, y tiene un final. Que es, acuérdense, el inicio y el fin del proyecto. Este inicio y fin se acaba acá, el 22 de noviembre. Fíjense aquí. Se acaba acá el 22 de noviembre. Y ustedes pueden ver acá, ahora luego un poco más chico, ¿sí? Cómo empezó, que es lo que nos dice que tiene la carta Gantt, ¿verdad? Las tareas, su duración, su dependencia y finalmente sus responsables. Se fijan que hay estas, déjenme ver aquí esto. Se fijan que hay, gracias, ahora sí, los nombres de los responsables que están en cada una de las tareas. Se fijan, quiere decir constructor, constructor, ingeniero, aquí hay un arquitecto. Se fijan, para eso esos son los responsables de cada tarea que ustedes también deben definir. ¿Sí? Entonces, eso también se ve en la carta Gantt. Se fijan que en un solo vistazo, con la carta Gantt, tenemos que es un artefacto visual de entendimiento rápido del proyecto. O sea, esto de aquí, yo se lo puedo imprimir a alguien, ¿verdad? En el proyecto tienen opciones de imprimir muy completas y se lo puede pasar en una hoja y le puedo decir, ¿no? Si aquí voy a simular que lo estoy imprimiendo, ¿verdad? Digo, imprimir a un PDF, ¿sí? Y quiero imprimir todo el proyecto de esta manera, ¿sí? Aquí está como lo quiero hacer, ¿sí? Quiero ver algunas fechas, o quiero ver todo el proyecto. Y aquí lo podría imprimir y la persona lo vería acá, ¿sí? Obviamente que el proyecto es grande, me vendrán en más páginas, ¿sí? Tal vez en 2x2 de esta forma, pero la idea sería que lo pueda ver, tal vez lo hago solamente en una página si quisiera, y ahí hay muchas opciones acá, ¿sí? Pero lo que quiero que vean es que todo esto se puede imprimir y que les va a quedar muy bien. Generalmente el proyecto está hecho o lo que han hecho es hacer que las cosas queden bastante bien. Si no, acá, en el Page Setup, ustedes se van acá a la configuración y le ponen quiero que me muestre todo en una página. Le digo, ok, y lo que me hace es, me genera una página. Esto es súper útil para el momento en el que ustedes se van a una reunión y les dice, bueno, muéstrame el camino del proyecto. Y ustedes se van acá y le muestran el camino del proyecto, ¿sí? En una página. No tienen que hacer en esos mapas grandes. Si se ponen a ver la historia un poco en Wikipedia o en otras páginas de esta persona, de Henry Gantt, y de cómo lo usaban las grandes empresas en ese momento, eran sábanas gigantescas de cartas Gantt.
Si me preguntan a mí como tip, les digo, claro, la carta Gantt ayuda si la tienen en electrónico, pero generalmente cuando nosotros tenemos, yo digo, un equipo de que hacemos, fabricamos software a la medida, lo que hacemos es siempre generamos una impresión de la carta Gantt que se va actualizando, si no es semanal, bisemanalmente, a lo más mensualmente. ¿Por qué? Porque a la gente le gusta ver, ¿no es cierto? Es como ver un mapa, ¿dónde estoy? ¿Sí? Si es que yo lo primero que quiero saber en el momento que imprimo esto, quiero decir, bueno, entonces esta ya la hice, ya la hice, ya la hice, estoy aquí, listo. Entonces, si estoy aquí, me falta todo este tiempo, ¿verdad? Que tengo que hacer todo eso. ¿Se fijan? Entonces, la idea de la carta Gantt es un mapa, es decir, dónde estoy yo y es además situar a la otra persona, a la persona que, digamos que mi jefe o a la persona que me dio los fondos o al cliente al que le están construyendo esto, dónde estamos, cuánto nos falta, cómo vamos, ¿verdad? Eso todo lo vamos a ver en una serie de 4 webinars. Hoy recién vamos a empezar a armarlo, pero quiero que sepan, les estoy un poco contando el final, como para que sepan que la carta es un instrumento poderosísimo, súper útil y que sirve como para localizar a la audiencia. ¿Sí? Es como para decirles, vamos aquí. Y ahí es como que ustedes le cuentan al final de la película, dicen, vamos aquí. ¿Por qué? Y ahí empiezan los slides. Lo que pasó fue que esto, tuvimos vacaciones, se dañó la planta, etcétera, etcétera, etcétera. Pero está muy bueno como para situar a las personas. Acuérdense, esto es en la opción de impresión, que eso lo vamos a ver seguramente después. En el material tienen esto. Tiene un ejemplo práctico como para que lo vean. Se fijan que aquí está, en el eje Y, nuevamente las tareas, en el eje X, el tiempo. ¿Sí? Que eso es lo importante aquí, como para que tengamos la noción de lo que es la carta Gantt. Continuemos. ¿Qué son las tareas? Y aquí vamos a hacer una pauta y les voy a dar unos tips de cómo generar lo que se llama una estructura de trabajo. Esto es lo que tengo yo aquí, ¿no es cierto? Yo tengo que ser capaz de generar un proyecto. Esto es una estructura jerárquica, ¿verdad? Me pregunta Miguel Loaiza, dice, ¿dónde se ubica el material? Y Miguel, yo, una vez que termino la presentación, se lo paso esto a Ealde. Ealde, por lo que entiendo, tiene sus correos electrónicos. Y luego ellos se lo pasan, si no, antes de que se olviden y para que no estén angustiados. Denme un segundo aquí, rojo. Si no me escriben acá. @ealde.es, ¿sí? Y me dicen, estuve en el webinar número tanto, en el webinar de Introducción a Microsoft Project, y yo les mando este material de aquí, que es el que estamos viendo, se los mando en PDF con todo gusto. Este es un webinar abierto, entonces no hay ningún problema, ¿sí? Continúo. Volviendo, lo que tenemos que hacer, ¿sí? Mira, Edgar, que me acaba de escribir, lo que te pido es que me mandes el email, porque si me escriben por aquí, cuando yo cierro la reunión o la presentación, exacto, mándame a mi email, no me mandes tu email ahí, sino tú mándame a mi email, que se lo acabo de dar, porque yo no tengo, este reto no lo voy a anotar. Entonces, por favor, tómense la molestia de escribir un mail cortito, es decir, mandar material webinar de primeros pasos de project. Les escribo nuevamente mi email, ¿sí? gvinoesa@ealde.es, ¿sí? Entonces me escriben a mi email y yo se los mando. Mil gracias. Continuemos. Vamos con las tareas. Las tareas se tienen que generar de manera que ustedes puedan llegar a esta estructura jerárquica, que es el proyecto. Obviamente ya sabemos que es el proyecto, la secuencia de inicio, fin como objetivo. Las fases, en nuestro caso yo ya les di un poco de tips, ¿verdad? Teníamos una fase de estudios, una fase de permisos, una fase de obra gris que está por acá, etcétera, ¿sí? Y luego las tareas que les tienen que hacer cada una. Obviamente es bien difícil, imagínense, este es un proyecto de 36 tareas, que no es mucho, pero imagínense que ustedes tienen un proyecto grande como por ejemplo expansión del horno para generar, no tengo algún material, puede ser cerámica, o la expansión de una línea de producción para generar, imagínense, neumáticos,
¿sí? Son cosas muy complicadas que necesitan de varios proveedores, que obviamente cuando tienen más experiencia como project managers los van a poder generar, ¿sí? Pero al mismo tiempo tienen que saber cómo construirlos. Y esta metodología, digo esto más o menos, no sé, 20 años, esta metodología sigue siendo la misma. Yo la aplico, me sirve mucho. Seguramente hay gente que tiene otras metodologías. Yo aquí les voy a recomendar una, que para armar la estructura de trabajo, ¿se acuerdan? Esta estructura aquí, yo generalmente abro un Excel, ¿sí? Y en el Excel, primero me pongo las fases, ¿no es cierto? Vista de 10.000 pies. ¿Qué es lo que debería hacer? Como grandes hitos para que mi proyecto salga a flote, ¿sí? Entonces tengo que hacer, claro, tengo que hacer estudios, tengo que hacer permisos, tengo que generar permisos, obtener los permisos y empiezo la obra, ¿no es cierto? Me voy imaginando de alguna manera en la línea de tiempo en mi cabeza, digo, empiezo con los estudios, permisos, hago la obra gris, obra mecánica, acabados exteriores, las pruebas, ¿no es cierto? No me puedo ir sin hacer pruebas. Si me dice, me puse electricidad, y por último la entrega del proyecto, ¿sí? Entonces esas son las fases, imagínense en una línea de tiempo, como en algo así, ¿sí? Entonces la fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, imaginémoslas así. Obviamente que van a haber proyectos más difíciles que las mismas fases podrían estar así, fase 1, fase 2, fase 3, pero aquí también puede ser otra al mismo tiempo, otras al mismo tiempo, y estas se unen aquí y se termina el proyecto. ¿Se fijan? Generalmente uno se imagina esto lineal, pero a medida que ustedes ganan experiencia como project manager, dicen, ah, no, esta la puedo hacer en paralelo, esta la puedo hacer en paralelo. ¿Qué es lo que pasa aquí? Reduzco mi tiempo, ¿sí? Al inicio, como ahora, vamos a pensarlas como lineales, pero no crean que siempre tienen que ser lineales, porque hay muchas veces que se pueden hacer en paralelo, ¿sí? Entonces, tengo las fases y al mismo tiempo, a cada fase le voy poniendo tareas, que es lo que hice aquí. A cada fase le fui poniendo tareas, como acá. Ahora bien, hay mucha gente que a veces hace esto. Fíjense lo que estoy haciendo aquí, ¿sí? Estoy copiando todas las tareas, ¿sí? Como un brainstorm, ¿sí? Hace esto primero. Voy a poner aquí en naranja, ¿sí? Hace un brainstorm de tareas y luego genera las fases. Es decir, agarra las tareas y las pone en las diferentes fases que están aquí, ¿sí? Que están acá. ¿Se fijan? Entonces me voy a inventar, esto es cualquier cosa. Este de aquí, la verde, va con la verde, los permisos, digamos que la azul va con la azul y así. Las dos sirven. A mí, al inicio, si es que ya conozco el tema, o si es que es algo que hago siempre, empiezo por las fases y luego le pongo tareas a las fases. Si es que es un proyecto nuevo, del que no sé tanto, o es la primera vez que lo hago, entonces sí, pueden hacer ustedes todas las tareas. Imagínense que tienen un listado y digo, a ver, tengo que hacer esto, y solo se van imaginando las tareas de una manera, digamos que más bien desordenada. Eso no se preocupen porque luego se ordena y luego se generan las fases. Se ordena el proyecto. ¿Sí? Es bien interesante cómo funciona la cabeza de la gente cuando hacemos este ejercicio. Entonces, de nuevo, si tienen más experiencia, lo hacen primero con las fases y luego con las tareas. Si tienen menos experiencia, pues si es la primera vez que lo hacen, vamos con un brainstorm de tareas aquí, es decir, vamos a ver todas las tareas que se han hecho y luego genero las fases que las agrupan. Ahora bien, hay un principio bien importante, que tenemos que tener fases balanceadas. ¿Qué quiere decir esto? Que no quisiera que una fase, ojalá pase del 50% de las tareas. Es como que tuviera, imagínense, una fase con 20 tareas, y luego una con 100 tareas y otra con 5 y se acaba mi proyecto. ¿Se imaginan? Algo así. Si tuviera un proyecto con 20 tareas, 100, 100 y 5. ¿Sí?
Esto no es balanceado. Entonces, lo que yo les diría ahí, si tienen algo así, rompan esta de acá en 100, tal vez en 4 o 5 de 20, y luego estas 5 la dejan al final, ¿sí? Pero tienen que tener mucho cuidado de que las fases estén balanceadas para que sea fácil tanto repartirlas, ¿sí? Porque puedo decir, yo me hago cargo de tal, tú te haces cargo de tal, el proveedor se hace cargo de tal, y también como para el momento de mantener y de monitorear el proyecto, que eso ya lo vamos a ver en el último webinar, ¿sí? Entonces, esto nos va a generar el EDT, la estructura de trabajo, ¿verdad? Con la estructura de trabajo, ¿qué tenemos? Volvamos acá. Tenemos lo que se llaman las tareas que están aquí, que son las que yo puse acá. Entonces, lo que voy a hacer un proyecto nuevo, ¿sí? Para los que me siguen y están siguiendo, obviamente, el máster de ALDE, acuérdense que esto es parte de una de las primeras actividades, ¿sí? Y ustedes lo que pueden hacer es agarrar lo que está en Excel, que era lo que les decía antes. Imagínense así: estudio de factibilidad, lo copio, ¿sí? Me voy acá al nuevo, ¿sí? Y lo pego de esta manera. ¿Se fijan? Ahora vamos a ver algunas cosas, pero por el momento lo dejamos así. Voy a hacerlo con otras más. Permisos, lo copio, lo pego. Imagínense acá. Voy acá, voy a hacer con una más. Lo copio y lo pego. ¿Se fijan? Ahora sí estoy pasando mi estructura de trabajo que dice acá, de esta manera acá. ¿Sí? ¿Se fijan? Eso es lo que hice. Generé mis tareas, ¿verdad? ¿Qué es lo que me decía acá? Que yo voy a tener las tareas, ¿sí? Y luego de esto, antes de ver los hitos, porque es bien importante y marca la diferencia esto, es cuando ustedes tengan esto, a mucha gente ya le gusta poner la duración a cada tarea, incluso aquí. Y eso sí depende de cada uno. Yo muchas veces las hago, muchas veces espero hasta el final y voy poniendo las duraciones. Pero no crean que está mal, ¿sí? Porque muchas veces ustedes tienen duraciones de referencia. Yo en este caso no lo hice porque digamos que la metodología es recomendada. Pero podrían poner, si quieren ustedes, las duraciones acá. En mi caso, yo ya tengo duraciones en mi project, o me las voy a inventar ahorita, ¿sí? Imagínense. Quiero aquí que digan 5, me voy acá donde dice 5, en donde dice duración, le pongo 5 y automáticamente me pone el número de días. ¿Por qué? Porque la unidad estándar es 5. Es días, perdón. Ahora, ¿cuál es el problema aquí? Fíjense acá. Que no se me genera el start y finish y que tengo esta fibra de esta forma. ¿Por qué? Entonces se fijan acá, y esto es más del project, es que van a ser calendarizadas manualmente. Eso quiere decir que yo debería ingresar mi fecha de inicio y automáticamente se me calculó la de fin. ¿Se fijan? Ahora bien, generalmente, y mi recomendación es que ustedes tienen que cambiar esto. Se fijan este icono en cada una y dejarlo en auto schedule o auto generada, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto, si ven que las voy cambiando y automáticamente se genera la fecha de inicio y de fin, ¿sí? Que es lo que estoy haciendo en todas. ¿Sí? Entonces, la siguiente vez que ustedes hagan un proyecto, vean que esto esté en auto schedule, ¿sí? Entonces, se lo va a hacer más fácil. Y déjenme termino acá. Hoy me pregunta John si cómo podemos poner tareas que preceden unas a otras. Es justamente lo que vamos a hacer, ¿sí? Y fíjense que por defecto me puso un día de duración a todo. Entonces voy a inventar aquí duraciones, ¿sí? ¿Se pueden combinar de manera automática? Sí, se pueden, Carlos. No hay ningún problema. Porque hay veces en que las manuales dependen de muchas restricciones que las automáticas no toman en cuenta. Fíjense que, bueno, digamos, 10 días, 15 días. Me estoy inventando cualquier cosa, ¿no? Plomería 10 días, electricidad 10 días, cableado, no sé, 8 días. Y por último, pongo aquí entrega del proyecto. Acuérdense que obviamente mi proyecto es mucho más complejo que esto, ¿sí? Y acá, fíjense que entre cada uno de ellos no existe una división clara, ¿sí? Fíjense que todos empiezan el mismo día.
que eso es lo que pasa cuando uno empieza a hacer esto. Entonces, ustedes no se tienen que estresar por eso, ¿no es cierto? Todas empiezan el mismo día y lo que hice fue, ¿sí? Poner las duraciones, digamos aquí que son 7 días de planos. Fíjense acá, permisos medioambientales, obra gris, mecánica, entrega. ¿Sí? Y acá también pongámosle, acuérdense que le puse aquí, autoesquema. Mi recomendación, una vez que tienen esto, ¿no es cierto? Pusimos la duración y la tarea. ¿Sí? Lo siguiente, y antes de poner las predecesoras y sucesoras, ¿sí? Es entre cada una de las fases, ¿se acuerdan que ya teníamos fases? Van a poner acá lo que se llama un hito, que es justamente lo que nos dice el slide, ¿no es cierto? Es un evento o condición que marca la finalización de un grupo de tareas. Entonces, lo que quiero hacer es poner aquí, por ejemplo, fin estudios. Voy a poner aquí fin permisos. Fin permisos. Upa, aquí déjenme lo pongo como auto para no tener que cambiar la mano. ¿Sí? Fin permisos, fin de obra gris. Fin de obra gris. Aquí se fijan que lo pongo como Excel, ¿no? Clic derecho, fin mecánica. Y aquí entrega el proyecto. Lo que te dice de los hitos es que ayudan a organizar las tareas que vamos a hacer y se ingresan como tareas de 0 días. Entonces voy a poner aquí en duración 0 y se van a fijar lo que pasa aquí en esta sección. ¿Sí? Se van a fijar que las tareas que les pongo 0 días se van a hacer como un diamante. Miren, 0 días, 0 días, 0 días y 0 días. ¿Se fijan? Entonces, estas tareas no son tareas en realidad, son hitos, son eventos importantes, que en este caso, como ven, todas tienen la misma fecha. ¿Por qué? Porque no les he puesto predecesoras y sucesoras, que quiere decir que no sé cuál viene detrás de otra, por lo tanto, todas empiezan el mismo día. ¿Se fijan? Entonces pusimos tareas, pusimos duración, pusimos hitos, pero lo tenemos que hacer, que es algo que quiero hacer antes de poner las predecesoras, es definir las fases. ¿Qué quiere decir esto? Me voy aquí a la parte de tarea y le tengo que decir que estas tareas de estudios, ¿sí?, están dentro de la fase de estudios. Nunca definimos, ¿se acuerdan que solamente hicimos el copy-paste? Entonces, agarro las tareas que están en estudios y se fijan aquí, tengo estos dos iconos. Este de aquí hace que se muevan un nivel las tareas, lo doy acá, se fijan, y este automáticamente, y es bien importante que lo vean aquí, me puso este triángulo acá, que quiere decir que es una tarea resumen, ¿sí?, que las vamos a ver en el tipo de tareas, y me generó esta. Se fijan que es un icono diferente. Si le doy F9, en el project con F9 recalculo como en el Excel, ¿sí?, se fijan lo que hizo. Agarró y dijo, ah, no, mitad, todas las tareas que puse dentro de estudios, que están dentro de mi nivel de estudios, van a ir desde aquí hasta acá. Eso quiere decir que esta es mi fase de estudios. Aquí, se fijan, esta es mi fase de estudios. Voy a hacer lo mismo con permisos para que vean cómo se hace. Agarro las tareas, las selecciono y le abro y le pongo un nivel hacia la derecha. Y le doy F9. Paf. Lo mismo con la obra gris, que son más tareas. A la derecha, F9. Y la mecánica que está acá, le doy esta fin mecánica acá. Dentro del proyecto va a ser especial y se les va a mostrar luego. Entonces vamos con los hitos, ¿verdad? Para ir viendo un poco a poco cómo es esto. ¿Sí? El F9 para el, no sé, el colega Martel que está ahí conectado, me recalcula el proyecto. ¿Sí? Eso es lo que hace, me recalcula todos los números que están en el proyecto. Y luego tenemos otro concepto, que es el concepto de recursos. El concepto de recursos me dice, son los responsables de llevar a cabo las tareas. Pueden ser personas, pero pueden incluir equipos, instalaciones, etc. Yo creo, déjenme ver aquí, porque vamos a pasar a la siguiente fase, que es cómo construir. No vamos a poner recursos todavía aquí. No vamos a poner recursos, se acuerdan que los vimos en el primer Gantt, que estaba acá, ¿sí?, que era el ingeniero, arquitecto, etcétera, etcétera. No los vamos a poner todavía, sino los vamos a poner en el siguiente seminario, ¿sí?, para que nos alcance el tiempo. Lo que voy a hacer ahora
es, déjenme guardo esto aquí para no tener problemas después. ¿Sí? Esto es webinar. ¿Sí? Lo que voy a hacer ahora, como me decía, tareas predecesoras, como decía John, ¿para qué? Para que esto tenga sentido, ¿verdad? Para que esto tenga sentido, yo tengo que darle, se fijan que aquí a la izquierda, ¿sí? Esto lo vamos a hacer bien lento, para hacerlo bien la primera vez. A la izquierda tengo lo que se llama el ID de cada tarea, que está aquí, ¿se fijan? Entonces lo que yo puedo hacer acá, y se van a fijar cuando haga de una de ellas, se van a dar cuenta que es lo que hace. Acuérdense que hay tareas predecesoras y sucesoras. Déjenme ver si tengo aquí el material de esto. No, pero la verdad es que es muy simple esto. Miren, una tarea predecesora es una tarea que tiene que ser ejecutada antes que la otra. Entonces, por ejemplo, en ingeniería preliminar, su predecesora es el estudio de factibilidad. Entonces, eso quiere decir que es la tarea número, lo pongo aquí. Si es que el estudio de factibilidad es la tarea predecesora, es decir, tiene que hacerse antes, yo aquí en el predecesor pongo el número 2. Fíjense lo que va a pasar. Hago 2 y le doy F9, que me estaba preguntando. Le doy F9 y fíjense lo que pasó. Se movió la tarea. Eso quiere decir que cuando yo acabe el estudio de factibilidad, puedo hacer la ingeniería preliminar. Aquí puedo decir lo mismo. Los planos los puedo hacer también cuando termine el estudio de factibilidad. Entonces le doy aquí en 2, F9 y se me movió esto. ¿Se fijan? ¿Sí? Ahora, ¿qué hace la de fin? El hito de fin es bien importante, porque el hito de fin lo que tiene que ver, y tienen que ustedes darse cuenta, que es que todas las tareas de la fase tienen que terminarse para llegar al hito de final. Todas las tareas. En este caso, yo debería haber terminado las tareas 2, 3 y 4. Pero, como la tarea 2 ya es una predecesora de la tarea 3 y 4, entonces aquí en el hito debería poner que tanto la tarea 3 como la 4 tienen que haberse terminado y doy F9 para llegar al fin de la tarea. ¿Se fijan? ¿Sí? Lo voy a repetir con las siguientes fases. Vamos a hacer bien lento. ¿Sí? De nuevo. Permisos medioambientales. Para yo entender, empezar la parte de permisos medioambientales, tengo que haber terminado mis estudios, ¿verdad? Entonces le doy aquí que mi predecesor es la 5, ¿verdad? Y con eso automáticamente, el rato que doy F9, se me empieza a mover todo. ¿Se fijan? Y se va armando como esta especie de cascada en el tiempo, porque no puedo hacer todas las tareas al mismo tiempo. Acuérdense que la X, el eje X aquí es tiempo. Y le digo que los permisos municipales van detrás de los medioambientales, ¿sí? Como la 7, y el fin de los permisos se hace cuando termino la 8. ¿Se fijan? Y le doy F9. Y automáticamente se me va moviendo y se me va formando esto. ¿Se fijan? Solamente cambiando los predecesores. Voy aquí de nuevo. Las columnas y vigas, ¿cuál es el predecesor? El fin de los permisos. Y aquí voy a hacer algo muy simple, que es nada más hacer lo que se llama una cascada, ¿sí? Y decirle, bueno, el piso, que es el 12, depende del 11, el 13 depende del 12, se fijan, aquí voy subiendo del 13, del 14 y del 15. Le doy F9 y se fijan que ahora se me armó ya una estructura mucho más completa, solamente cambiando los predecesores. Es verdad que para empezar a modelar un project, son estos 3 pasos que les he dado. Déjenme terminar esto. La plomería depende de la obra gris. ¿Sí? La electricidad, digamos que también depende de la obra gris. Entonces, de la 16. ¿Sí? El cableado estructurado de la 19. Y el fin de la mecánica, digamos que depende de la 20 y de la 19. De esta forma. ¿Sí? Por último, la entrega del proyecto. Aquí hay varias formas de hacerlo. Yo podría decir, a mí no me entregan el proyecto si no están todos mis hitos cumplidos, que eso generalmente es lo que dice el contrato, ¿verdad? Entonces vamos a ver mis hitos y tengo el fin de los estudios el 5, el fin de los permisos el 9, el fin de la obra gris el 16 y el fin de la mecánica el 21. Le doy F9 y automáticamente se me mueve ya. Se fijan que ustedes no tuvieron que hacer nada más. Las fechas
como estaban automáticamente generadas, y ahí estaba la pregunta de uno de ustedes que decía, Carlos, que me decía, ¿se pueden combinar manual o automática? Claro que se puede. La ventaja de hacerlos automática, al menos al inicio, es que yo nunca me fijé aquí en las fechas. Las fechas se dieron solas. Se fijan, nunca tocamos las fechas. Yo nada más tengo mi fecha de inicio, que es la que vamos a ver cómo se ingresa, y puse las tareas, las duraciones y los predecesores. Con esos 3 pasos, hago la precedencia que me decía John Mesa, que me está escribiendo ahí, ¿verdad? ¿Pueden preceder las fases también? Sí, se pueden preceder las fases también, pero esta metodología es mucho más limpia. ¿Por qué? Porque los hitos te permiten conectar las tareas, porque tú al final no conectas fases, no conectas tareas con otras. Las tareas resumen, que son las que vamos a ver ahora, son más bien una tarea ficticia que sirve para englobar o conglomerar distintas tareas. ¿Sí? Repasemos esto un poco con este slide. Dice, ¿cuáles son los pasos para construir el proyecto? ¿Sí? 1, definir el proyecto en papel, que eso es lo que ya les dije antes, ¿verdad? 2, bueno, obviamente generar un archivo nuevo. 3, que esto no lo vimos todavía, es definir la información del proyecto, que esto se hace aquí. Me voy a donde dice Project y pongo Project Information. ¿Sí? Y aquí te digo cuál es la fecha real de inicio del proyecto. Aquí en este caso es, por ejemplo, el 10 de octubre. Se vean que estoy aquí. El 10 de octubre empieza todo. Y esta es mi fecha acá. Si yo cambiase la fecha de inicio del proyecto, se me movería todo el proyecto hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Sí? Este es el paso 3 generalmente, que es definir eso. Muchas veces, fíjense que aquí cuando voy aquí al Project Information, tengo también, dice, hágame la calendarización desde la fecha del inicio, que es esta. Pero también a veces me dice, quiero desde la fecha de fin, porque muchas veces me dicen, ese proyecto tiene que estar para, no sé, imagínense, proyecto canastas navideñas. ¿Sí? Entonces, el tema ahí es, claro, esto tiene que estar antes del, no sé, 22 de diciembre, y todo se programa desde el final. ¿Sí? ¿Me entienden? ¿Qué vamos a ver? Número 3. Número 4, defino el calendario del proyecto. Esto es bien importante. Aquí en el menú proyecto hay una cosa que se llama working time. Esto no lo vimos todavía. Se fijan que aquí las fechas asumimos que el sistema las iba a hacer bien, pero nunca supimos si me está haciendo trabajar los 7 días o los 5 días. O si me está haciendo trabajar 10 horas u 8 horas. ¿Sí? Entonces, aquí donde dice change working time, yo puedo ver, se fijan, tengo un calendario. Tengo 3 calendarios, uno de 24 horas, uno el turno de la noche y el turno estándar. El turno estándar, lo que me dice, y aquí me dice súper claro, me dice, para el día 10, tú vas a trabajar de 8 a 12 y de 1 a 5. ¿Sí? Y no tienes excepciones, es decir, no tienes feriados. Pero aquí yo debería poner mi feriado, por ejemplo, imagínense que mi feriado es el 3 de noviembre. Entonces digo que si en realidad yo estoy en Ecuador, entonces tengo independencia, ¿sí? De la ciudad, y aquí pongo el 3 de noviembre, lo pongo aquí. Bueno, digamos que es el 4, ¿ya? Por lo tanto, si alguna tarea caía en el 11 de, o sea, se terminaba o empezaba ese día, se va a recorrer automáticamente. Y digamos que tengo aquí Navidad, o Nochebuena, lo que fuera, aquí sería en diciembre 24, ¿sí? Y aquí tienen ustedes que poner todos los feriados que se ajusten al calendario estándar. Eso quiere decir que todos van a estar sujetos a ellos. Cuando veamos los recursos, ¿se acuerdan? Los recursos son las personas que ejecutan las tareas. Ustedes podrían decir, pero yo tengo mi recurso que es como en las minas, ¿no es cierto? Tengo un equipo que hace, no sé, 5×10 o que hace 7×10. Entonces van a tener otras horas y otros calendarios. Yo si quisiera, podría acá, ya le hago aquí, fíjense acá, hacerle, aquí donde dice, esto son las excepciones, ¿no? Se fijan que aquí esta tabla que dice excepciones, que son mis feriados, y aquí donde dice trabajo, semanas de trabajo, yo le hago clic, se fijan que dice doble clic aquí, y aquí puedo definir las horas de trabajo para cada día. Se fijan, en domingo no tengo nada, si me paso acá el lunes, fíjense que acá me va a aparecer las horas de trabajo, de 8 a 12 y de 1 a 5. Y lo que puedo decir, porque me dice que use los defaults del project.
Pero yo podría decir, tomo este aquí y digo, no, yo quiero trabajar de 8 a 12 y de 1 a 7 p.m. Los lunes, imagínense. Y los viernes quiero trabajar de 1 a 3 p.m. ¿Sí? Y aquí también lo puedo cambiar. ¿Se fijan? Si quiero lo puedo cambiar. Entonces, esta es la generación del calendario. Si le doy OK aquí, para que se me haga, hago F9, se me recalcula el proyecto. Luego, entonces, genero archivo nuevo, defino la información del proyecto, defino el calendario. Esto ya lo hicimos. Generar la estructura del trabajo, introducir las tareas en ese proyecto junto con su duración, configurar las fases de hitos, ¿sí? Y configurar las dependencias. Aquí hicimos las primeras 8, perdón. Porque sin las dependencias, ustedes van a ver que su proyecto no tiene mucha forma, ¿sí? Entonces, nada más para repasar, aquí van a ver todo lo que hicimos, tiene su explicación. Paso 1, definir el objetivo del proyecto. Paso 2, incluso con fotos. Archivo nueva información, ¿sí? 4, el calendario. 5, la estructura de trabajo. 6, pasar la estructura con los hitos y fases. 6 y 7 y el 8, que ya es para ver la parte de, eso no estaba contemplado para esta clase, pero se los di igual, que es poner las dependencias, ¿sí? Me pregunta ahí Miguel Ángel, sí, se manda el video grabado, se genera esto, se publica en YouTube y lo tienen grabado, ¿sí? Un par de conceptos más para que se los lleven a la casa, de las cosas que vimos, ¿no? Tareas regulares, que son las que vimos, son las tareas normales del proyecto. Tareas resumen, que también las vimos, se acuerdan que son estas de aquí, ¿sí? Estas tareas que se ponen en negrita automáticamente y tienen otra forma. ¿Por qué? Porque aglomeran a otras tareas regulares. Tenemos tareas del tipo hito, que también las vimos acá, que son eventos importantes en un proyecto. Luego tenemos lo que se llama tareas críticas, que eso lo vamos a ver en el siguiente webinar. Y son tareas que denotan lo que se llama la ruta crítica del proyecto. Y es que si a esas tareas yo las aplazo, se me atrasa todo el proyecto. Entonces, vamos a ver en la siguiente clase. Por último, tenemos unas que se llaman tareas periódicas, que pueden ser reuniones de frecuencia semanal, mensual, que están acá, ¿sí? En el menú de tarea, ¿sí? Ustedes tienen unas que se llaman, ¿dónde estoy? ¿Dónde están las tareas periódicas? Aquí, en tareas, donde dice tareas recurrentes, ¿sí? Y aquí ustedes se llaman, por ejemplo, esto podría ser reunión, que sea cada 2 semanas, los lunes, ¿sí? Empieza el 10 de octubre, ¿sí? Y termina, no sé, cuando termine el proyecto. ¿Sí? Le doy OK, y fíjense lo que me va a pasar al final del proyecto. Le doy OK, ¿se fijan? O aquí, donde estaba. Se me van a generar todas estas reuniones. Reunión 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para tareas recurrentes, ustedes donde están parados, se les genera esto. ¿Sí? Yo debería haberme puesto aquí y generar las tareas recurrentes. ¿Sí? Lo que me dice aquí José, si se cambia la tarea de inicio, vamos a hacer ese ejemplo, que es muy bueno. Aquí está el 10 de octubre. ¿Se fijan? Pongo aquí que mi tarea, esto va a empezar el siguiente lunes, el 14 de octubre. Le doy en OK y te fijas que esto terminaba el 25 de octubre. Le doy en OK. Perdón, la última fecha era el 14 de febrero. Le doy en OK. Le doy en F9 y te fijas cambió todo 4 días. ¿Sí? Lo que me preguntaba José. Un tip adicional antes de irnos, según ustedes acá donde dice proyecto, formato, y aquí traten siempre de tener aquí lo que dice el Project Summary Task, que está aquí, que esto les va a mostrar el tiempo total del proyecto acá. ¿Se fijan? Es el proyecto webinar que dura 90 días, que si ustedes no lo calcularon, se calculó solo, y va desde el 14 de octubre al 18 de febrero. ¿Se fijan? Ese es un tip que les doy. ¿Sí? Por último, tipos de duración normal, que es lo que hemos estado viendo. Hay lo que se llama duración transcurrida, que ustedes pueden setear y se lo vamos a ver en el siguiente webinar, cómo verla. Es decir, cuánto me falta para terminar. Es decir, si tengo una tarea de 10 días, han transcurrido 7, ustedes van a ver una cosa que dice 7T, y la duración estimada.
cuando ustedes generan una nueva tarea que no tiene duración, les va a aparecer un signo al final de pregunta que quiere decir que tiene un estimado de duración y que ustedes tienen que ingresar los datos, como lo hicimos hoy día, de duración. De lo contrario, la tarea va a seguir con la duración estimada por el proyecto. Bien, esos son conceptos adicionales que les paso para que los tengan cuando usen el proyecto. Como verán, el día de hoy, luego de esta hora prácticamente que a mí al menos se me pasó volando, a mí me encanta este tema. El proyecto es un poco como Word, ¿sí? Tiene miles de opciones, muchas opciones. Y hemos visto tal vez las 10 principales. Y lo importante aquí es guardar la metodología. La metodología es lo importante acá, porque eso les va a servir para cualquier herramienta. Es generar la estructura de trabajo, generar tareas y fases, duraciones, hitos. Acuérdense, los hitos siempre que les dejan un orden muy bueno al proyecto. Lo pueden hacer sin hitos, pero luego los hitos son los que van a ustedes poner acá en la línea de tiempo, hacen mucho más fácil el tema. ¿Sí? Y finalmente, los predecesores y sucesores. Y con eso ustedes ya tienen un proyecto, digamos que en su primera fase inicial. Con esto podrían empezar un proyecto. Veo que han tenido muchas preguntas y les agradezco por eso. Tengo 2 minutos, si me quieren hacer alguna pregunta más. Me dice Luis Fernando Carrillo, escríbeme por favor por interno porque es un tema bien específico. Él quiere saber cómo generar campos personalizados con fórmulas. Entonces, eso lo podríamos ver por interno. Esto es una clase muy básica, ¿sí? Si no, de lo contrario, les agradezco a todos. De nuevo, a Miguel Ángel, la curva es cuando tengamos costos, o lo podemos hacer con un trabajo también, pero no tenemos trabajo todavía. Acuérdense que para tener trabajo, lo que me pregunta Cristian Molina, hay una cosa que se llama la curva S. Eso lo vamos a ver más adelante. Cuando se tienen costos o trabajo, ustedes pueden generar la curva S. Esto es, si no estoy mal, en la clase 2 o en la 3. En el webinar 3 vamos a ver lo de la curva S, en los reportes. Acuérdense que aquí hay un tema de reportería donde ustedes pueden generar estas curvas. ¿Sí? Con horas hombre, escríbeme por interno, por favor. La grabada, todo eso se va a grabar y eso los manda EALDE, les manda un link donde ustedes pueden ver tanto la presentación como la presentación como el link del video, y yo también les voy a incluir lo que hicimos este ejemplo muy simple del webinar para que lo tengan. ¿Sí? Y a los demás, de nuevo, los imprevistos, por ejemplo, de Melvin, escriben por interno, esto no, es un tema mucho más complejo. Como ven, esta era una clase muy básica, entonces les pido disculpas a las personas que tal vez tenían expectativas de ver algo muy avanzado, pero es bastante básico lo que vimos. De nuevo me pregunta Cristian, más cosas, escríbeme por favor por interno, ahí tienen mi email, se los voy a mostrar una última vez. Déjenme ver, esto acá, lo guardo, ¿sí? Y ahí tienen mi email para el final, ¿sí? Por si me quieren escribir, si tienen dudas, etcétera. Bibliografía está, si no estoy mal, déjenme ver dónde, se la voy a pasar a Ángel, que es la persona que nos va a contactar, porque yo la tenía en la nota técnica de EALDE. Voy a ver si paso nada más los links que tenía, ¿sí? Y para las personas que tienen dudas, de nuevo, escríbenme. Veo que John también tiene más dudas que son más complicadas, entonces feliz lo pasamos offline y generamos alguna instancia para ello. Para los demás, les agradezco a todos por su tiempo. Espero que lo hayan disfrutado. Espero que haya sido claro, que los conceptos hayan quedado. Y obviamente esto es mucho de dónde hacer clic, ¿verdad? Entonces les pido que revisen su video nuevamente, que lo hagan paso a paso con un proyecto real, que es lo mejor, hagan un piloto. Y bueno, disfruten el resto de la semana. Un saludo grande desde ALDE y un abrazo para todos. Hasta luego.